Muy buenas noches, ingeniero. Hoy le vamos a presentar el proyecto final de análisis de sistemas. El grupo está conformado con Doye, Josué Fuentes Lima, Jeffrey Orlando Badías Hernández y mi paisana, Daniel Alessandro Pérez Ramos. Siguiente, por favor. Las fuentes del proyecto aquí están asignadas lo que hizo cada quien en el proyecto. Siguiente, por favor. Ahorita mi compañero Jeffrey les dirá esta parte. Gracias. Eh, de esta parte hablaremos de los diagramas de caso de uso que estuvimos trabajando como primera parte. No sé si puedes pasar a la siguiente, disculpa. Gracias. De esta parte vamos a hablar del control de patrocinadores. Vamos a tener tres actores en este momento, que va a ser el personal, el gerente y el sistema. Como el personal va a tener dos acciones de ingresar al patrocinador y también ingresar el contrato del mismo. Y el gerente que tiene que llevar la supervisión del mismo. El sistema ya va a llevar un control de vencimiento del contrato del personal del nuevo jugador. Siguiente, disculpa. Gracias. Después vamos a hablar sobre la venta de tickets para eventos. Para este vamos a tener cuatro actores. Va a ser el usuario, el gestor y el gerente y el mismo sistema. El usuario va a poder iniciar sesión, registrarse, ver las ventas, ver el estado de venta de tickets, también la venta de tickets sobre los partidos. Esta parte la va a tener el gestor, la gestión de eventos. Esta gestión de eventos va a ser manipulación y alteración o nuevos ingresos sobre partidos, jugadores, asientos y demás. El gerente de eventos va a tener que registrar y aprobar este tipo de situación y el mismo sistema va a tener que actualizar los datos del mismo usuario con el carrito de compra que va a poder alterar. Siguiente, disculpa. Y después de esto vamos a tener el, con- el, el contrato para jugadores. El contrato para jugadores vamos a tener cuatro actores. Entre estos vamos a tener al usuario, al gestor, al gerente deportivo y al sistema. Para eso el usuario va a tener que dar una alta al jugador. O sea que el jugador va a tener que presentarse a pruebas para ver si se podría desarrollar como nuevo integrante. De esto después vamos a pasar al gestor de contratos, el jugador que va a ingresar el ingreso del contrato y después de esto el gerente tendrá que aprobar los dientes. Y el sistema va a tener el control de vencimiento que va a tener que dar una confirmación al gerente deportivo, tanto al gestor. Siguiente, disculpa. Va, de esta parte vamos a tener eh, a las estadísticas del jugador. Vamos a tomar cuatro, cinco actores, solo que uno de estos actores va a ser externo, va a ser el sistema de rendimiento, que va a estar viendo toda la interfaz que van a estar viendo integrante por integrante. Entre eso vamos a tener al asistente de entrenador que va a tener el ingreso de estadísticas del jugador. El sistema que va a tener que procesar, trasladar, guardar y modificar los datos en el proceso. Y el usuario que va a poder generar los reportes estadísticos del mismo. O sea, que se va a estar hablando del jugador. El dispositivo de selecto va a tener que enviar la información y capturar las estadísticas para recopilar y guardar la información. Siguiente, disculpa. Después vamos a tener el control médico de jugadores. Vamos a tener que tener los siguientes actores: el departamento del club y el médico del club, que en este va a estar validando el departamento, el ingreso de jugadores que van a tener lesiones o cualquier otro tipo de consultas. Y en estrés le podría ser enfermedades o cualquier otro tipo. El médico del club va a tener que validar los resultados del departamento para dar el siguiente. Siguiente, disculpa. Y entre esto vamos a pasar a la interfaz del usuario de lesión. Vamos a pasar a la parte de lesiones que se va a conectar con la anterior. Vamos a tener al departamento médico del club, el médico general y el director deportivo. El departamento va a tener que realizar los exámenes, el médico va a tener que
después realizar los exámenes, después va a tener que revisar el médico todos estos si están correctamente aprobados y después el directivo va a tener que hacer una aprobación o va a tener que reprobar esto para si va a retornar los entrenamientos o le va a dar un lapso de tiempo para que pueda retomar nuevamente por el caso de lesión. Siguiente, disculpa. En esta parte hablaremos del listado de componentes que debe tener el sistema con su correspondiente descripción. Siguiente, por favor. Aquí hablaremos de 10 capas. En el documento pusimos 20. La primera sería la página de la interfaz principal que ofrece contenido relacionado con el fútbol, incluyendo noticias, partidos, estadísticas, etcétera. Segundo, el servicio de envío de correos. Este servicio es fundamental para mantener a los usuarios actualizados sobre las últimas noticias, resultados de partidos, promociones y eventos relacionados con el fútbol. Tercero, servicio de envío de mensajes. Los mensajes instantáneos permiten una comunicación directa y oportuna con los usuarios, ofreciendo notificaciones inmediatas sobre resultados de partidos, noticias de último minuto y ofertas especiales. Siguiente, por favor. Cuarto, pasarela de pago. Si la página ofrece servicio de suscripción premium, venta de entradas para eventos, puede también tener equipos preferidos, etcétera. La pasarela de pago garantiza transacciones seguras y eficientes para los usuarios. La base de datos almacena información crucial sobre equipos, jugadores, partidos y estadísticas, proporcionando una base sólida para la generalización de contenido y análisis de datos. Sexto, servicios de aplicaciones. Maneja la lógica de aplicaciones, sirve con un contenido dinámico a los usuarios y garantiza una experiencia rápida y fluida en la página web. Séptimo, sistema de gestión de contenido, CMS. Permite a los administradores crear y editar y publicar contenido relacionado con el fútbol de manera estructurada y colaborativa, facilitando actualizaciones constantes de la página. Octavo, sistemas de autentización y automatización. Gestiona perfiles de usuarios, controla el acceso a contenido exclusivo para suscriptores, promocionadores de seguridad y personalización en la experiencia del usuario. Siguiente, por favor. Noveno, una API, interfaz de programación de aplicaciones, integra datos de fuentes externas como feed de noticias deportivas y datos de partidos en tiempo real en la página web, enriqueciendo el contenido y la experiencia del usuario. Servicio de análisis y seguimiento. Recopila datos de uso de la página de ISA, análisis sobre la interacción de los usuarios, promocionando información valiosa para la toma de decisiones y la optimización del contenido. Muy bien, a continuación yo presentaré, Roger Fuentes, en lo que son los diagramas de actividades de ingreso, de contrato de patrocinios y de control de vencimientos. Como puede usted observar, ingeniero, aquí tengo dos puntos de vista, es decir, vemos un inicio sobre todo para el monitoreo de fechas de vencimiento. Se ingresa dicha fecha de monitoreada y se va a la siguiente opción que dice a falta de un mes para vencimiento. Si ya hace falta de un mes para su vencimiento, se envía una notificación por correo electrónico al club y al patrocinador. Es decir, también se envía al patrocinador si desea la renovación nuevamente del monitoreo de vencimiento del contrato. Entonces, si lo desea, puede renovar el contrato del patrocinio. Y si no, puede informar al club sobre la no renovación en cual ya no desea formar parte de las inversiones del equipo. Aquí hay otra opción que dice a falta de 15 días para el vencimiento, que aquí es ya hablando de una forma más tradicional, es decir, mediante un mensajito de texto, como los teléfonos que anteriormente se usaban, que eran sencillos. Decía, si a falta de 15 días para el vencimiento ya llegaba, entonces se enviaba un correo electrónico o un mensajito de texto mediante el número telefónico del patrocinador. Y si no, que se proceda a cerrar el proceso como tal al igual que este proceso anterior se cierra. Pero si hace falta de 15 días para el vencimiento, se envía correo, mensaje de texto por número de teléfono
Y se procede a decir, bueno, si el patrocinador desea renovar el contrato, si lo desea, que lo renueve. Y si no, que informe al club de la no renovación del contrato. Y se procede a cerrar el proceso. ¿Ves? Finaliza acá. Ahora tenemos lo que son el diagrama de actividades. En este caso, tenemos lo siguiente. Permítame. Aquí. Entonces, seleccionamos un patrocinador. Ya tenemos los datos ya del patrocinador como tal. Seleccionamos el patrocinador, creamos el patrocinador y ahí viene la condicionante. Y dice, ¿desea usted crear un nuevo patrocinio? ¿Desea ingresar como nuevo patrocinio? Sí. Entonces que ingrese el contrato de patrocinio. Y si no, que seleccione nuevamente la opción del patrocinio que está queriendo ingresar a formar parte del equipo. Pero como en este caso es una respuesta afirmativa, se ingresa el contrato de patrocinios, luego se ingresa la fecha de inicio y la finalización de la misma, luego se ingresa el monto del patrocinio con el que va a respaldar al club y luego se ingresa la ubicación de la publicidad o la agencia de publicidad, ¿sí? La dirección física. Entonces se procede a otra condicionante y se dice, si es aprobada por el gerente de mercadeo, entonces que se envíe la información del sistema de la publicidad. Y si no lo desea, que se corrija el contrato. Si en dado caso el gerente de mercadeo no está de acuerdo realmente con el contrato, que se vuelva a corregir y nuevamente se hace el mismo proceso, que si ya está corregido, que se envíe la información a un sistema de publicidad y se cierra nuevamente el proceso. Ya está almacenado el patrocinio que ya va a formar parte del club. Ahora ya tenemos con el patrocinio del club y su fecha de vencimiento del contrato. Procedemos con lo siguiente. Los subprocesos, es decir, ese es proceso, que sobre todo la venta de tickets para eventos. Aquí iniciamos, mostramos el evento programado los próximos 3 meses, elegimos el evento a comprar, cargamos la imagen promocional del evento, o sea, la imagen en JP, en JPG o en PDF también. Luego mostramos los jugadores que asistirán al evento, es decir, el listado de jugadores convocados al equipo. Luego se ingresa al usuario de selección asiento, o sea, el usuario selecciona los asientos, luego eso se envía lo que es a carrito, puede ver, a carrito, y luego se procede a realizar el pago. Luego se tiene que ingresar mediante el código de su tarjeta para la validación de la tarjeta de crédito y finalmente ya con la aprobación de la con la validación y aprobación de la tarjeta de crédito se envía un QR de entradas por email. Ahora en el subproceso 2 se dice, se muestra el estadio físico, es el mapa de asientos disponibles del estadio. Luego el usuario lo que va a hacer es seleccionar los asientos que desea tener. Luego se agregan los asientos, N asientos del carrito. Entonces aquí viene la condicionante. Y si dice, ¿desea que el usuario agregue más asientos? Sí. Entonces que el usuario seleccione la N cantidad de asientos que desea reservar. Y luego las agrega a los asientos del carrito. Y nuevamente se vuelve a repetir el mismo proceso si lo desea. En dado caso, como ya seleccionó el número de asientos, entonces se procede a realizar el pago. En los subprocesos, este es su proceso, pero ahora la acción de la venta de tickets es siguiente. Ingresamos el nombre, la imagen y la fecha de los jugadores del evento. Ingresamos la solicitud de aprobación de gerente de eventos y luego procedemos a realizar esta cuestión. Si decimos, si está aprobado, que se crea el evento. Y si no, que el gestor reciba el motivo del por qué se rechazó dicho evento. Ahora nos vamos en el otro subproceso. ¿Y qué indica y establece? Bueno, iniciamos. Ingresa al usuario, inicia el usuario, selecciona el evento, verifica la disponibilidad de las entradas que están a la venta y se cuestiona y el proceso y el sistema empieza a cuestionar. En este caso decir, sí, hay disponibilidad, entonces que seleccionen las entradas
luego que confirme la selección y luego se cuestiona lo siguiente. Si fue un pago exitoso, que se genere las entradas y se envíe la confirmación. Y si no, que se cancele dicha transacción y se nuevamente ingrese el intento del pago y se confirme dicha selección del pago. Por lo tanto, ya teniendo esa respuesta de parte afirmativa, que es la generación de entradas y envío de información de la confirmación, se cierra el proceso. Y si no hay disponibilidad, que se cancele la transacción y que muestre nuevamente el mensaje de que no hay asientos disponibles y se escoja otro evento. Y lo mismo hacemos con el mismo proceso de transacción, ahora en este caso de transacciones. En este caso iniciamos, seleccionamos el evento, seleccionamos las entradas, confirmamos la selección de las entradas que ya obtuvo el usuario y entonces procedemos a preguntar al sistema. El sistema preguntará si ya realizó el pago, que genera las entradas y se envía la confirmación. Y si no, que cancela la transacción y nuevamente haga el mismo proceso de pago. Y lo mismo hacemos con el proceso anterior, que viene siendo lo de disposición, pero para lo que son el número de eventos. Ya no estamos hablando de entrada, sino de disposición de eventos en base a las ventas de tickets. Como puede ver, que se ingresó las entradas, se confirmaron la selección, se hizo el pago. Si se hizo, se confirma, se envía confirmación y si no, que se cancele y nuevamente se reintente a realizar el pago y si no, que seleccione otro evento. Ahora lo dejo con mi compañero Daniel. Aquí vamos a ver diagramas de actividades de jugadores, como contratos, estadística y controles médicos. Aquí serían los contratos, la alta de jugadores, ingreso de contrato y control de vencimiento. Crear el jugador nuevo, seleccionar el jugador, ingresar fecha de inicio y fin de contrato, ingresar monto para mensual y hay un problema con la información. Si hay dos opciones, sí o no, de esa la solicitud para corrección, diría que sí. Enviar solicitud para aprobación, diría que no. Después del control de vencimiento, mantener la fecha financiera del contrato. Falta de mes para el vencimiento. Sí, se genera falta de 15 días. Sí, enviará un correo y un mensaje textual al representante. Enviará un gestor de contratos si dicen que sí. Enviará un correo de director deportivo y enviará un correo de representante del jugador. Ahí terminaría el diagrama de actividades de contratos. Estadística estaría conformado ingreso de estadística, proceso de calificación y guarda de calificación. Al ingresar estadística, ingresar los datos del jugador, ingresar estadística de partido, después al proceso de calificación, calcular calificación de jugador y guarda de calificaciones en el sistema. Eso estaría en estadísticas. Siguiente, por favor. Control médico. Aquí estaríamos basando en el control del jugador sano y ingresar resultados. Aquí estaríamos hablando de jugador, perdón, de realizar controles mensuales de salud, de realizar exámenes médicos de orina, heces y sangre, de realizar pruebas de toxicológicos, ingresar resultados por el departamento. De aquí ingresaríamos los resultados, las lesiones, si tendría el jugador lesiones, sí o no. Si diría que sí, realizar exámenes de curentes, revisar resultados por el médico general, jugador sano y médico revisaría si sería sano, estaríamos que sí, si no, devolvería. Aprobación del director deportivo. Si decía que no, validar resultados por el médico general. Aquí sería el proceso de resultados indicado en entrenamiento especial. Si diría que sí, asignar entrenamiento especial. Si diría que no, tendrían otras dos opciones. Resultado indica dieta específica, resultado indica ejercicio específico. Ambos dirían que sí, asignar una dieta específica o asignar ejercicios específicos. Eso sería el final del diagrama de control médico. Jeffrey. Jeffrey, no se te escucha. Después ingresaríamos al diagrama de secuencias de ingreso de contratos de patrocinios y control de vencimiento. Para esto vamos a tener que necesitar al usuario y del usuario vamos a necesitar el ingreso a la página, la base de datos y también el servicio de notificación.
el usuario va a poder ingresar el contrato al patrocinio. El mismo sistema tiene que guardar los datos del contrato. En este mismo va a pasar a la base de datos. La base de datos me tiene que confirmar, programar y confirmar el mismo. Después de esto, vamos a verificar los contratos próximos a vencer. Esto, vamos a ver una lista donde el usuario va a poder consultar el contrato que tiene próximo a vencer. Y la base de datos va a desplegar y va a desplegar una lista y va a mostrarle, digamos, la parte del usuario donde está su fecha próxima a vencer. Este contrato tiene que consultarlo, puede consultarlo diariamente para que no tengan ningún problema con esto. Después de esto, la lista que tiene la base de datos la puede notificar al sistema del club y este sistema del club va a tener que hacer un servicio de notificación que lo va a notificar al usuario de la fecha del contrato por medio de una notificación directamente de la plataforma. Después vamos con el diagrama de secuencias de ingreso de contratos de patrocinio. Vamos a necesitar, esta es una parte acoplada de lo que vimos anteriormente. Solo que esta parte solo vamos a tener la parte del usuario con el ingreso, la confirmación y la programación que va a tener dentro del sistema de patrocinio con la base de datos. Siguiente, disculpa. Gracias. Después vamos a tener el diagrama de secuencias de control de vencimiento. Para esto vamos a necesitar que el usuario también verifique los datos, los pueda consultar y los liste para que el sistema los pueda mostrar y, digamos, lo pueda visualizar en esto. También, este es un recordatorio del primer diagrama que estuve viendo anteriormente. Después de esto, este obviamente proceso lo puede hacer el usuario diariamente. Después de eso vamos a tener que consultar el contrato, los contratos que podrían vencer ese mismo día. El sistema lo va a notificar a los usuarios que sean necesarios para que estén informados cuándo podría vencer su contrato, para que puedan hacer una recontratación o puedan pedir o solicitar una recontratación. Siguiente, disculpa. Ok. En el diagrama de bueno, en, bueno, yo voy a, bueno, el diagrama de secuencia de ventas de tickets, incluyendo cada uno de los procesos indicados, ya que tenemos que el diagrama de secuencia de procesos comienza con el usuario, ¿no? Hasta ahí era, ¿no? No continuamos, ¿sí? Luego procedimos. En el diagrama de secuencia, los procesos comienzan con los usuarios ingresando a la página web del club. Solicitamos el inicio de sesión, el autenticado, el usuario, seleccionen el tipo de eventos al que desea asistir, también como el partido del club, la visita al museo del club, los partidos. El usuario elige la localidad, los asientos específicos en las cuales están ya reservados, que es lo mismo que hablábamos dentro de los diagramas de secuencias que teníamos anteriormente. Solo que en este caso ya tendremos una fecha disponible, sobre todo los calendarios mostrando, sobre todo en la página web. Va a cargar el control de aforo máximo dentro del estadio, asegurando de que no solo se vendan más entradas de las permitidas, y más bien contenga lo que es el sistema válido de la tarjeta, utilizando un servicio web de tarjetas de crédito y el pago del es éxito que guarda la transacción en la base de datos y envía un correo en el cual establecemos que los usuarios con código QR de cada artículo ya adquirido. Después de eso vamos a tener la parte de diagrama de venta de tickets, que esto lo vamos a tener que procesar lo estuvimos procesando dentro de pasos para que no se viera muy afectado. Vamos a necesitar eh, cuatro tipos de actores. Vamos a necesitar el usuario, el gestor, el gerente de eventos y el servicio. Este servicio web va a tener como default la página web, el sistema de tickets y la base de datos. El usuario va a hacer las siguientes acciones: ingresar a la plataforma, mostrarla, poder visualizar la pantalla de inicio
solicitar el inicio de sesión o ingresar contraseña. También va a poder intentar o comprar un ticket. En esto, después de poder solicitar un inicio de sesión o intentar comprar un ticket, va a tener que validar por medio del usuario y la contraseña la página. Con esto le va a lanzar de la página al sistema y el sistema va a verificar al usuario por medio de la base de datos. Si el usuario es inválido, lo va a regresar que ingrese otra vez de nuevo su contraseña o usuario o que la formate. Si el usuario es válido, va a poder loguearse. Después de eso vamos a tener las opciones de tickets que va a poder solicitar el usuario. En esta parte vamos a tener la parte del partido. Vamos a poder seleccionar como usuarios la parte del partido y la localidad donde esté ubicado. Vamos a tener que consultar los asientos disponibles para que el usuario no esté muy indispuesto o si les toca un asiento no muy confortable para que pueda visualizar cuál es el preferible para él. Después de obtener los asientos para esto, vamos a tener una lista, que esta lista vamos a tener la selección de asientos. La selección de asientos vamos a tener como marca un asiento reservado. Después de esto vamos a poder actualizar el estado del asiento porque por como fue seleccionado va a poder ser actualizado por medio de la base de datos. Después de esto vamos a tener la selección de tipo de vistas. Va a poder entre estos consultar las fechas que están disponibles en los partidos y también la parte de los asientos. Obtener fechas disponibles y les va a listar por medio de la base de datos la lista de calendarios y esta base de datos lo va a mandar del sistema a la página web para que el usuario pueda visualizar de una forma más confortable las fechas a las que pueda solicitar los partidos o o la localidad que está en sí. Después de seleccionar la fecha del usuario, va a poder reservarlo y actualizar el aforo por medio de la base de datos. Por medio de esto, vamos a tener que añadirlo a un carrito de compras. El sistema lo va a mandar a la base de datos, la página lo va a mandar por medio del carrito de compras y del carrito de compras vamos a poder guardarlo por medio de la base de datos. Después de proceder el pago, vamos a tener que solicitar los datos de la tarjeta. Este va a tener que ser verificado por medio de la página y de la página al sistema. Ya procesado el pago, se lo va a trasladar a la base de datos y esta base de datos va a poder validarlo y después va a tener que hacer un guardo de transacciones exitosas. Le va a enviar la factura por medio de un correo y de este correo va a tener que visualizar la factura por medio de un QR para que sea un poco más seguro para el usuario. Después de eso vamos a tener la parte donde el gestor de eventos va a poder crear eventos, guardar datos del mismo o ingresar o añadir nuevos jugadores, dependiendo cómo va a estar la situación en este momento. Ya después de guardar el jugador en evento o los eventos en sí, va a poder notificar la aprobación por medio del gerente. Este gerente tendría que aprobar el evento o desaprobarlo, dependiendo de la situación. Y después que el gerente ya haya aprobado o rechazado la propuesta, va a poder actualizar el estado de evento y publicarlo por medio de la página web. Siguiente, disculpa. Va. Bueno, y con lo que seguimos de la parte de gestión. Esa parte de gestión de la servicio de web de la tarjeta de crédito va a tener como acceso a la página web del club, el sistema de ventas y la base de datos. Con esto va a poder ingresar el usuario, va a poder ingresar a la página, mostrar la página, intentar comprar un ticket o comprar un ticket también, solicitar el inicio de sesión, ingresar usuario y contraseña. Va a tener opciones básicas de un usuario para una página web. Después de esto, la página va a poder validar las credenciales por medio del sistema. Y este sistema va a poder verificar al usuario por medio de la base de datos si está registrado dentro de la base de datos. Si el usuario es válido, va a obtener la opción de loguearse. Si el usuario es inválido, lo va a regresar desde la opción, desde la quinta opción, donde tendría que ingresar otra vez su usuario y contraseña o registrarse.
Después de esto vamos a tener del usuario logueado, vamos a tener las opciones de comprar y mostrar los tickets seleccionados, seleccionar el tipo de evento al que va a poder ver. En estos tipos de eventos vamos a tener una partición que va a tener la parte de partidos. Vamos a estar viendo que el usuario va a poder visualizar también en vez del tipo de eventos, va a estar dentro de sí los partidos que vamos a estar viendo para que pueda elegir a su selección el usuario en sí. Después de eso vamos a tener la consulta de asientos. Digamos, si hay asientos disponibles o preferibles a los que el usuario pueda tener. Esta parte vamos a tener una obtención de asientos disponibles para que el usuario va a poder seleccionar y comprar esos asientos también con cierto tiempo. Después de seleccionar el asiento, vamos a tener una marca de asientos reservados, o sea que va a tener un despliegue de un diagrama donde cada asiento que se va comprando se va, eh, se va bloqueando esta opción del asiento para que otra persona no haya confusiones más adelante, que digamos, si va a comprar uno, va a tener la otra parte. Después de esto, vamos a tener una selección de tipo de vista. Para eso vamos a tener que ver que los eventos o los partidos estén disponibles para que el usuario no tenga ningún problema al momento de seleccionar las fechas. Después de esto, les va a desplegar un calendario de los partidos próximos a venir. Y después de eso, puede seleccionar la fecha a la que le pueda convenir al usuario y reservar la fecha con actualizaciones que se les va a poder enviar. Después de esto, va a tener la parte de añadir esta compra a su carrito, actualizar las compras si quiere ver otros partidos o quiere apartar más asientos para que por si tiene la casualidad que tiene que comprar otro por un amigo, familiar o amigo en tal caso, ya después vamos a poder guardar el carrito va a procesar todo lo que tienen con la base de datos y después le va a dar otra vez una consulta del mismo sistema para que pueda proceder al pago. El sistema le va a lanzar que le soliciten los datos de la tarjeta de crédito o débito. Ya después de ingresar los datos, va a poder procesar el pago. Después de procesar el pago, el mismo sistema le va a enviar una validación a la tarjeta de crédito y le va a enviar una notificación para el usuario que se fue aceptada esta tarjeta y después de eso se le guardaría la transacción y por medio de esto se le enviaría por correo en un formato QR para que sea un poco más seguro la verificación del usuario para que su, pueda ver su factura si todo está correcto y si en tal caso no está correcto puede enviar una queja o una solicitud de devolución de su pago. Después de esto vamos a tener la gestión de eventos. En esta parte de gestión de eventos, el usuario mismo va a poder crear su propio evento. Digamos, este evento en sí va a ser, eh, va a tener que crear o va a tener que crear su Canva, digamos, o su lienzo para visualizar eh, si ha reservado algún boleto, asiento o partido de tal caso, para que va a poder visualizar esto. O solo va a poder crear también más o menos un borrador si el usuario está indeciso en comprar este tipo de asiento. Va a guardar los datos del evento y este evento va a poder desplegar a los jugadores si el usuario así lo desea para ver qué jugadores están disponibles en este partido. Va a poder guardar el tipo de evento y notificarlo para la aprobación del evento y este mismo se va a lanzar del servicio de la página web para el gerente de eventos, para que el gerente de eventos pueda visualizar si al añadir nuevos jugadores o nuevos eventos, el gestor de eventos está haciendo bien su proceso, para que veamos más o menos más adelante el usuario no tenga problemas al momento de la gestión o poder comprar asientos o reservar asientos y partido a la vez. Y con esto terminaría esta primera parte. En la siguiente, disculpe. En mi caso,
Tenemos el diagrama de secuencias de jugadores, contratos y estadística de controles de médicos. Es decir, tenemos dos cuestiones acá. Tenemos al departamento médico, el general y al director técnico. Procedemos a ingresar el resultado de exámenes médicos al sistema. Luego, el sistema va a solicitar dichos resultados, ya que el departamento médico ingresa de dichos resultados, envía los resultados al sistema. Por lo tanto, establecemos que dicho sistema le va a notificar por respuesta al médico general de parte del departamento médico, sobre todo el nuevo resultado que genera el departamento médico. Y si se procede a revisar el resultado, entonces entramos en un bucle, es decir, si los resultados son aprobados, entonces que se envíe esa notificación aprobada de parte que se envió del médico general al sistema y del sistema se envíe nuevamente a la notificación ya aprobada al departamento médico. Pero entonces se procede por el médico general a asignar un tratamiento especial y eso lo envía al sistema, ya sea una dieta, un ejercicio de acondicionamiento físico y ese mismo resultado al sistema lo procede a enviar esta notificación al departamento médico, que finalmente procedemos a ingresar a otro bucle, perdón. Entonces decimos, el departamento médico ingresamos los resultados de pruebas de lesión al sistema y nuevamente regresa a enviar esa respuesta de solicitud de ese resultado de lesión de parte del departamento médico. Luego se envían dichos resultados al sistema. Por lo tanto, hacemos se valida y mediante el sistema le envía mediante una notificación, mediante un mensaje, los nuevos resultados de la lesión que obtuvo dicho jugador. Entonces, decimos, ya se notificó al médico general, entonces el médico general procede a hacerle chequeo respectivo al jugador y revisa los resultados de lesión, lo envía nuevamente al sistema y vuelve a crear lo que es un bucle especial, que es decir, si la lesión está curada, entonces el médico general o de encabezado aprueba los resultados de curación y el sistema notifica al director deportivo, en este caso, como ahora caemos el director deportivo, que el jugador ya está recuperado al 100%. Luego, si anteriormente se necesitaba una aprobación, entonces, entonces si la lesión persiste, entonces el médico general envía una respuesta al sistema y nuevamente este sistema lo que va a hacer es notificar al departamento médico sobre la notificación de la continuidad de dicho tratamiento con tal de notificarle, de decir que si hay una lesión, entonces que se proceda a darle un tratamiento especial al jugador. En el diagrama de secuencias de estadísticas de jugadores, igual tenemos el siguiente actor, que es el asistente de entrenador, ingresa las estadísticas del partido. Luego, el sistema va a solicitar dichas estadísticas al asistente de entrenador, o sea, el buen rendimiento de los jugadores que han tenido la Bayer Leverkusen. Se envía dichas estadísticas al asistente de entrenador al sistema. Luego, lo que procede a hacer el sistema es desarrollar el cálculo de la calificación, es decir, en base a estrellas, es decir, 4 estrellas, 5 estrellas, y el mayor rango viene siendo de 5 estrellas que se supone que se tiene en mente que va a ser la calificación más alta para un jugador.
Luego de haber dado esta calificación, se procede a guardar dicha calificación y dicha estadística y el sistema enviará una respuesta, una estadística o una calificación en archivo Excel o XML o XLS al sistema de rendimiento, ya que le cae, bueno, vuelve a recaer al sistema de rendimiento. Dicho sistema de rendimiento vuelve a confirmar dicha recepción al sistema y nuevamente ya con los resultados ya ingresados podemos decir ya el nivel del jugador que obtuvo como respuesta, la calificación respectiva, no solo del asistente de entrenador, sino de parte del público general, que es por lo regular que se ve en los asistentes de Google cuando se empieza a calificar. Y en el caso del diagrama de contratos de jugadores, tenemos actores como el gestor de contratos, gerente deportivo y Amazon Web Service, va a ser nuestro sistema de gestor de manejo de datos, envío y de traslado de datos en la nube. Entonces, procedemos a desarrollar, decir lo siguiente, tenemos el gestor de contratos y decimos crear un nuevo jugador, o sea, ingresamos el nombre del nuevo jugador que fue fichado por dicho club, por el club de Leverkusen, y se envía al sistema. Entonces, el sistema solicitaría los datos del jugador al gestor de contratos. Luego, ya que ingresó dichos datos, se envían los datos del jugador al sistema y nuevamente ingresaría el contrato del jugador. Son las condicionantes que va a solicitar de parte del gestor. Se envía nuevamente al sistema y entonces el sistema va a proceder a solicitar los datos del contrato: fecha, lugar, la firma del representante, la firma del representante de patrocinios y sobre todo el respaldo del técnico que ha dado el visto bueno. Luego se procede a enviar los datos del contrato dentro de ese mismo registro a lo que son los datos del contrato al sistema. Ya que tenemos los mismos datos, los solicitamos de parte de la aprobación del gerente deportivo, si le ha visto bueno, que se revise el contrato. Ya el sistema se encarga de revisar el contrato y entonces entramos a un bucle, que es decir, si el contrato de parte del gerente deportivo es aprobado, se envía al sistema, entonces que el sistema notifique de la aprobación al gestor de contratos. Entonces, ya que se envió dicho contrato, se notificó la aprobación al gestor de contratos, se enviará un correo de notificación, un correo electrónico de notificación que estará almacenado a nuestro servidor Amazon Web Services o AWS. Entonces, si el contrato es rechazado, entonces si en dado caso de las circunstancias, el contrato termina siendo rechazado, entonces el gerente deportivo procede a rechazar el contrato, lo envía dicha petición al sistema, entonces el sistema lo que procederá es enviar una notificación de rechazo y o motivo al gestor de contratos, ya sea porque estuvo de acuerdo o no totalmente de acuerdo. Entonces se verifica y se envía nuevamente al sistema, es decir, a donde tenemos nuestra página web almacenada, que es la corrección de datos. Ya que tenemos esa corrección de datos, establecemos e indicamos que ya teniendo los datos del jugador con las condicionantes ya corregidas, se reenvíe al gerente deportivo para una nueva aprobación de parte del mismo gerente deportivo. Y con eso ya concluiríamos que el sistema ya básicamente ya tiene registrado al jugador. Daniel.
Daniel, Perdón, no tenía el micrófono. Eh, el diagrama de entidad de relación de la base de datos. Siguiente, por favor. Aquí se da cuenta que los jugadores están con contacto de jugadores si estadística va de uno a muchos, siempre con la fecha y fecha de finalización, la cantidad de goles, minutos y errores cometidos en estadística de jugadores. L- Lo que solicita a los jugadores es el nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento, país, nombre de representante, teléfono y código de representante. El control de lesiones, fecha y control y el resultado. Va de uno a mucho, va de lesiones a control de lesiones. Descripción, fecha de lesión y estado. Contrato de patrocinios. Se tiene que dirigir a fecha de inicio, finalización de contrato, monto, patrocinio, ubicación en publicidad. Esto va de uno a mucho de patrocinadores a contrato de patrocinadores. El patrocinador tendría que identificarse con dirección, teléfono, número de contacto, teléfono, contacto y código de contacto. Ahora le presentaremos el documento. dejaré de presentar. A continuación, Daniel va a presentar la documentación. Está bien. ¿Dónde estás? Muy bien. Aquí el inventario de pantallas que tendrá el sistema descubriendo las funcionalidades que tendrá la pantalla. Aquí como ven es el login, aquí el usuario tendrá que registrarse. Aquí vemos el menú. Aquí el menú encontrará los patrocinadores, venta de ticket, contrato de jugadores, estadística de jugadores. Aquí mostrará los ingresos de contratos de patrocinadores. Aquí se llena la fecha de nacimiento, dirección de identificación tributario, código electrónico, teléfono, número de contacto y publicidad. Aquí se subirá en PDF el contrato. Aquí la fecha de inicio y finalización. Y si es rechazado, tienen que justificarlo. Aquí se daría un mensaje de texto que el contrato fue dirigido correctamente. Aquí los boletos, aquí estarán las ventas de ticket. Aquí el usuario integrará el nombre, la fecha y cuántos boletos tiene. Los boletos no tienen que sobrepasarse más de 1000. Aquí, si el usuario no está registrado en la plataforma, tendrá que registrarse en este apartado: nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, contraseña, país y dirección. Aquí la forma de pago en cómo estará. Estamos, revisaremos el tarjeta de crédito, depósito efectivo y reservación y los números de boletos. Aquí se confirmará la compra. Aquí los contactos de jugadores. Aquí se llenarán los formularios de nombre, fecha de nacimiento, nombre de representante, país, teléfono, correo electrónico, ingresando la fecha de contrato, fecha inicial de contrato, monto de mensualidad y se elegirá el mensaje de texto. Se divisará y verificará el contacto. Aquí podemos ver las estadísticas de los jugadores en sus partidos y las faltas de diferentes ligas. Jeffrey, ¿Qué tal? Vamos con el estudio de factibilidad. Tiene la parte técnica, operativa y económica en esta parte. Vamos a estar comenzando con la parte de introducción, que vamos a adentrarnos, que es de la Facultad de Ingeniería. Se inició en esta parte solicitando por una realización de estudio de factibilidad entre un sistema de patrocinios de jugadores. De esto se va a diferenciar la factibilidad operativa con tres diferentes puntos que vamos viendo. Tiene el control de patrocinadores, que el sistema de patrocinios también tiene como así asumir los procesos, la selección y el patrocinador, si es en tal caso también, podría seleccionar una lista diferente para acoplarlo o actualizarlo o
que se tenga un entrenamiento mejor en este tipo de procesos. Obviamente se va a agarrar un ingreso de patrocinios para que tenga una fecha de finalización, una fecha de entrada y una fecha de finalización. Eso hace el contrato de vencimiento. Este contrato de vencimiento, este contrato en sí tiene un monto para el patrocinio, que este monto se va a relacionar más que todo con el pago que se le va a tener que dar al jugador en sí. Eh, Otra vez, gracias. Ahí está. Y con este vamos a tener con el gerente de mercadeo. El gerente de mercadeo va a tener que verificar también todas las condiciones que se tienen cargadas en sí y también en esa parte. El gerente tiene que tener un control total sobre su departamento, si el patrocinio lo está haciendo bien o si en tal caso necesita otro impulso para su jugador, si de tal caso sea necesario. Digamos, en tal caso, si el jugador es nuevo necesita un patrocinio, un impulso que lo desarrolle un poquito más al jugador en este caso. Tras toda esta aprobación viene el control de vencimiento de contrato, que como todo tipo de jugadores y va a tener este tipo de trato porque no se va a tener tampoco un contrato indefinido como se tiene en algunos otros trabajos, porque en sí sabemos el jugador tiene un límite o tiene un desgaste y por digamos, tener otras inconveniencias por el mismo club se va a tener que sugerir que haya un contrato de vencimiento por cualquier tipo de eventualidad que pueda pasar. Después de eso va a haber un seguimiento a las fechas. El seguimiento a las fechas más que todo va a tener que tanto el jugador como el club tengan este desarrollo y sigan a paso o a fin a caso que tenga un proceso legítimo entre ambas partes, que ambas partes cumplan los procesos en sí y que el mismo sistema también va a tener que monitorear todo esta base para verificar si tanto una parte como otra están dando lo que se les solicitó en el contrato. Después de esto, a 15 días del vencimiento, se le tendría que enviar por teléfono o por mensaje que habíamos hablado anteriormente al jugador que se le va a tener que hacer una renovación del mismo contrato para la gestión de ventas. Y el mismo proceso va a estar mando con la selección de localidades y eh, selección de localidades va a tener un registro nuevo para el usuario. Y ese registro del usuario va a tener que relacionarse con el usuario que tenemos a la venta, digamos, el usuario que va a estar en la plataforma, que va a poder comprar o validar también esta parte de ahí. Esto ya nos lanzamos a la parte del usuario con la plataforma web, que esta plataforma web ya vamos a tener que hacer solicitud al sistema para que nos pueda crear un usuario de contraseña para que podamos ingresar a la página. Y esta página, esos usuarios y esta información que va a tener ahí, se va a tener que almacenar en una base de datos. Ese sistema en sí va a tener que control total sobre alrededor de unas 1000 personas en adelante. Pero, digamos, sí se podría implementar un complejo más adelante para que se pueda incrementar este límite del mismo sistema, ¿va? Para que pueda tener un impulso. Digamos, en un trato de 1000 personas, más adelante, en un lapso de unos meses, se podría tener unas 2500 personas. Eh, Gracias. Y después seguimos con la parte del contrato de jugadores. En la parte de contratos de jugadores necesitamos obviamente los datos del mismo, como el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, si tiene de casualidad alguna enfermedad, porque se necesita saber también ese tipo de funciones. Y si está en la estabilidad física apropiada para poder ingresarlo. Después de esto, de tener los datos del jugador, el gestor va a enviar una aprobación al gerente deportivo y el gerente deportivo tendrá que verificar todos los datos. Él va a dar el visto bueno o el visto malo si va a poder ingresar el jugador. De tal caso, si no ingresaría, porque de tal caso el gestor de contratos se equivocó en un dato, el gerente tendría que verificar esos datos.
y enviarle el, la desaprobación al mismo contrato o al mismo jugador, diciéndole, justificando por qué no se va a poder contratar. Y si, digamos, aprueba todo lo demás, el mismo gerente aprobaría eso y se seguiría con el siguiente paso. Que el siguiente paso ya nos lanzamos al sistema de monitoreo que finalizaría el contrato. Vamos con la factibilidad técnica. En la factibilidad técnica nos lanzamos a la parte de hardware y software, y vamos con la parte de base de datos, el mismo sistema y la página web que nos mostró el compañero anteriormente. En esta parte necesitamos dispositivos de RAT que estén apropiadamente para tener esto. Obviamente se va a tener que proteger esa red, va a tener que tenerse una alternativa o básica, así como un firewall o un bloqueador para que no puedan ingresar por los puertos o por cualquier puerto o cualquier persona que no tenga acceso a eso y se tenga un control máximo de esto. También con el almacenamiento se va a manejar un RAID. Em, Palabras un poco más sensibles. Un RAID viene siendo también una parte o un almacenamiento donde se va a manejar varios discos duros y estos varios discos duros se va a tener que repartir dependiendo el uso que vas a tener en sí. Una parte del RAID que se va a tener de parte beneficiaria, esa parte que va a tener un backup. Si se pierde alguna o se cae algún disco, esta parte del backup va a tener que recolectar o va a tener que hacer recolecteos diarios o en un lapso de tiempo para que no se pueda perder esa parte de base de datos. Con esto podemos utilizar dos bases de datos que se puedan manejar y ser un poco más comprensibles al momento de contratar personas a manejo de base de datos. Una de las más conocidas que utilizamos por el momento, se podría decir que es MySQL o Postgres. En tal caso, si se podría mejorar la base de datos, se pensaría que se podría mejorar también a un DB2, que digamos, en cierta manera es un poco más estable o un poco más confiable, pero también se tiene confianza en estos MySQL y Postgres. Después de eso, el desarrollo de la aplicación. Necesitamos a alguien que esté encargado del mantenimiento de la página. Para eso necesitamos que sepa conocimientos intermedios, un poco más avanzados de HTML, CSS y JavaScript para que tenga el mantenimiento o actualización de algún tipo de datos que tenga en sí, ¿va? Y la integración API. La integración API la habíamos hablado con el compañero anteriormente, que va a tener que ayudar en esta parte para el mismo usuario para recopilar los datos. Si el usuario quiere ver la consulta, esta misma API va a ser la llamada al sistema y a la base de datos, tras la base de datos para que se pueda verificar. Y la infraestructura es la red. Necesitamos, como dije anteriormente, una red que esté segura. Para esto habíamos hablado de un firewall. Tiene que ser un firewall interno, tanto interno como externo a la página, para que se pueda manejar de tal manera que se tenga un control de principio a fin. Estas redes tienen que ser privadas. ¿Cómo tendrían que ser privadas? Con un VPN. Y este VPN va a tener que tener el control el gerente de sistemas o el gerente de base de datos que va a estar manejando. En esto va a tener un IT, un gerente de IT. Este gerente de IT va a tener que seguir esos procesos con especialistas y el personal adecuado para que tenga un mejor manejo para la protección de datos, tanto del usuario como de los jugadores, como del mismo club. Después de esto nos vamos al soporte técnico. El soporte técnico nos va a ayudar también para que si el usuario, como dijimos anteriormente, tiene una queja o la misma plataforma ha tenido problemas, el soporte técnico puede ayudar en ese sentido, ¿va? Y vamos con la capacidad de escalabilidad. Capacidad de escalabilidad vamos a tener una parte donde podemos tener un respaldo de planes diarios, como estos pueden ser eh, reportes o backups por desastres que digamos, tengamos de estos, tengamos un backup o un respaldo del mismo para que no causen estos desastres. Para eso necesitamos obviamente un respaldo y una recuperación.
Para eso vamos a necesitar a nuestro equipo de IT para que pueda tener un mejor control de esto y al equipo de sistemas. Va. En esa parte nos vamos al costo de implementación. El costo de implementación, vamos con la parte del hardware, del software, las licencias que se manejan, el costo de mantenimiento, que esto vamos a necesitar al soporte técnico para, obviamente, darle su uso y darle el uso adecuado y también su pago adecuado para que puedan hacer su trabajo bien y tanto como si hacen el trabajo bien, también se les va a exigir también en esta parte para que no haya ningún inconveniente más adelante. Y el análisis de costo y beneficio. Este análisis va a tener como prioridad tanto que sea lo más estable económicamente y tanto que también traiga beneficio en esta parte. En esta parte vamos a tener que mejorar la satisfacción del usuario por si tenemos alguna parte. En esta parte podemos manejar en la propia página si tenemos una parte de comentarios que el usuario pueda comentar si tiene algún problema con la página o cualquier tipo de riesgo que pueda tener más adelante. Y con eso, el análisis de riesgo. El análisis de riesgo vamos a estar analizando todas las probabilidades que pueda tener que mitigar. Esta parte se desarrolla un poquito más en ciberseguridad por si tiene análisis, digamos, tiene riesgos técnicos de hardware o internamente que se pudiera decir que es software. Y riesgos operativos. Que riesgos operativos puede ser como de tal persona, digamos, el mismo personal pueda tener problemas o cause los problemas en esto. Y esto hay que tratar de evitarlos también con ciertos tipos. En estos tipos vamos a tener dependencias a proveedores externos. Si de casualidad la base de datos que estamos utilizando es muy pequeña, podemos contratar a otros externos que puedan ayudarnos en este tipo. Y en esto hay que tener cuidado porque nos vamos a lanzar a un riesgo económico. Porque de tal caso, si la parte externa nos queda mal a nosotros, entonces hay que verificar que sea de confianza desde el principio. En esa parte tiene que estar encargado el gerente del club desde el principio para que ver y verificar si tiene algún problema más adelante, podamos solucionarlo. Y con esto llegamos a un contrato. Este contrato nos va a llevar el respaldo a todas estas y con recomendaciones o mitigaciones que hace tener al mismo. Con esto vamos a tener la planificación un poquito más detallada, que vamos a tener las fases, la parte del cronograma realista, que esto necesitamos que, digamos, esté de un principio a fin, de paso a paso, porque, digamos, si se pasa a algún paso, puede tener un problema más adelante y es mejor tener paso a paso y concretamente cada tipo de proceso, que se salte algún proceso y que se salga más al final, ¿verdad? De esto vamos a tener capacidad en la parte de soporte. Si el soporte técnico tiene la equivalencia a resolver problemas, también tiene a la equivalencia a, digamos, a darle asistencia a los usuarios. En esto necesitamos también un monitoreo, que alguien esté monitoreando a tanto al soporte técnico como a las personas. En esto también se podría implementar problemas a detectores de problemas o de manera temprana, se podría decir. En este podríamos implementar un equipo de QA donde vamos a tener una satisfacción o digamos cuando se les da una implementación para verificar si se le está dando la atención adecuada al cliente. Y después de esto vamos a tener un monitoreo y evaluación, que esto va a tener un equipo de QA que va a tener una evaluación periódica tanto de las personas encargadas del mismo sistema como el beneficio que se tiene tanto como al usuario y a las personas del mismo, que podrían mejorar si es necesario. Ya con las conclusiones finalizaríamos que, digamos, tenemos un contrato o una implementación con el propuesto y las identificaciones a seguir con las implementaciones. Si son exitosas, podríamos seguir el seguimiento con el backlog. Y ese backlog nos va a poder ayudar a seguir el procedimiento. Con esto nos ayudaría nuestro compañero Roger. Muy bien, sobre todo en mi caso, yo he desarrollado sobre todo los backlogs. Vamos a tener lo que es el backlog de control de patrocinadores, el de venta de tickets por evento. Por favor, más bajito.
Más abajito. Contrato de jugadores, también, anteriormente que tenemos mencionado, y las estadísticas de jugadores. Si nos vamos al primer backlog, de forma resumida, concluimos de que el sistema va a estar hecho. Y ahí vamos al final, y al final concluyendo de que todo lo que mencionó mi compañero Jeffrey, el ingreso de patrocinios, contratos, aprobaciones y todo lo que es requerimientos de la aprobación de contratos, van a estar conformados por estas fechas establecidas todo el mes de mayo a partir del 2 de mayo, con una finalización del 23 de mayo. Luego vamos con la venta de tickets, que es decir, la configuración de sistemas de tickets y la integración con páginas web. Eso está contemplado sobre todo también en el sistema de notificaciones, ya que esta parte del backlog va a estar desarrollado comenzando a partir del mes de mayo, del 4 de mayo, hasta el 24 de mayo. Si nos vamos al otro backlog, concluimos con el mismo proceso, es decir, indicamos las actividades que se ingresaron, las actividades que se cumplieron dentro de la fecha, el límite establecido, y finalmente damos el visto bueno de que el sistema es viable, es oportuno y es funcional porque cumple con los requisitos que establecemos de que en el sistema va a funcionar correctamente y sin ningún inconveniente, y vemos que el sistema es muy beneficioso, no solo como nosotros como desarrolladores, sino para el mismo club en concreto. Entonces, en parte esto es lo que es el cronograma de actividades de las estadísticas de jugadores, el registro y el análisis y la generación de informes, así como la revisión y validación tienen como fecha límite el 4 de junio, es decir, hoy es el último día. Por lo tanto, vemos que el proyecto es viable, funciona, es concreto y finalmente podemos decir, visto bueno, y esto puede generar grandes beneficios no solo para nosotros, como dije anteriormente, sino también para el club en sí. Entonces, eso sería en toda nuestra parte, ingeniero. Muchísimas gracias por su atención y la dejamos con más, sin más, sin más preámbulos. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena noche. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.